Saludos a todos los que nos ven por TikTok. Nos tuvimos que conectar por TikTok para no darle gusto al Pisuicas. Entonces, sí, ok. Entonces, bueno, vamos a recuperar el tiempo. A los que se conectan por TikTok por primera vez, muchas gracias, porque ahí tengo bastante gente que sigue la página. Vamos a hablar hoy de un tema que para mí es muy importante y que me hubiese gustado conocerlo en una etapa todavía muchísimo más joven, pero lo importante es que todo sucede en el momento, y es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué es gracia y qué es misericordia? Son temas que son palabras que se utilizan mucho de forma muy superficial. Hay gente que dice, oye, es que por la gracia de Dios. Hay gente que dice, oye, tuvo misericordia, pero en realidad muchas veces no nos preguntamos de dónde viene o por qué viene o qué significa en sí la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso yo le puse ahí como entre las dos palabras, le puse el sentido del humor de Dios, porque la gracia y la misericordia de Dios es algo que experimentamos todos los días y no nos damos cuenta. Muchas veces ni siquiera lo notamos. ¿Qué es la gracia? Esto se lo escuché a un pastor hace muchos años. Él venía de un viaje de Colombia y nos contó que él iba por la carretera, no me acuerdo en qué parte de Colombia, y había un letrero muy grande, una valla publicitaria que decía gracia y misericordia, y claramente decía, gracia es recibir lo que no merecemos. Eso es la gracia. Entonces, yo recibo algo que no merezco. Y misericordia, decía ese pastor, que ahorita no recuerdo el nombre, misericordia es no recibir lo que merecemos. Entonces, durante todos los días, las 24 horas, en el momento en el que nos despertamos, empezamos a recibir gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a recibir muchas cosas que no merecemos, que no somos dignos, que muchas veces tal vez no hemos hecho mucho esfuerzo, y recibimos misericordia. Infinidad de cosas suceden que no nos damos cuenta, donde la misericordia de Dios nos cubrió, o que tal vez hicimos y que merecíamos un castigo, merecíamos una reprimenda, merecíamos algo, y simple y sencillamente no sucedió porque hubo una misericordia de Dios en eso. Entonces, es muy importante tener claro este concepto, y a mí me gusta mucho como lo describió Charles Spurgeon. Charles Spurgeon definió la gracia como: la gracia es el favor gratuito de Dios, la bondad inmerecida del Creador eternamente misericordioso contra quien hemos ofendido, el generoso perdón y el amor espontáneo e infinito de Dios, quien, aunque ha sido provocado por nuestro pecado, se deleita en mostrar misericordia y está por siempre dispuesto a perdonar la transgresión, la iniquidad y el pecado. Eso fue un sermón de él en 1874 en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. El sermón se llama Pecado y Gracia. Entonces, Charles dice que la gracia es el favor gratuito de Dios y la bondad inmerecida del Creador, eternamente misericordioso. ¿Contra quiénes? Contra quienes lo hemos ofendido. Y Él, generoso, nos da perdón, nos da amor espontáneo, infinito, aunque nosotros no lo merecemos. Y Charles cita: la gracia es el alma del Evangelio, sin ella el Evangelio está muerto. Toda la palabra de Dios está enfocada en la gracia, en cosas que nosotros en realidad no merecemos, que no hemos hecho mérito para recibir. Vamos de una vez a la palabra, a Romanos 5, 12, 21. Romanos 5, 12, 21. Vamos a Hechos de los Apóstoles y el que sigue es Romanos. Entonces, Romanos 5, 12, 21 dice lo siguiente. Dice: Adán y Cristo. Pablo comienza a hablar, para hablarles un poquito del contexto, Pablo comienza a hablar, y de hecho en la mayoría de Biblias dice Adán y Cristo, porque Pablo lo que hace es una comparación entre Adán y Jesús. Habla de Adán, las situaciones que Adán vivió, comparándolo a la venida de Cristo, pero no haciéndolos iguales, sino por un tema del pecado y del perdón del pecado. Entonces, él comienza a desglosar todo el tema que tiene que ver con Adán, que fue algunos dicen nuestro primer padre, por decirlo de una manera,
pero que por culpa de Adán, nosotros nacimos en el pecado, después de él. Pero lo compara con Jesús porque a la venida de Jesús, Él nos va a liberar del pecado a través de hacernos hijos, perdón de Dios, y podemos conectar directamente con el Padre. Entonces nos saca de la culpabilidad del pecado, porque todos nacemos pecadores, y Jesús nos limpia con su sangre de forma inmerecida, porque no lo merecíamos, nos limpia de nuestros pecados y tenemos comunión directa con Dios. Entonces dice el capítulo 5 de Romanos 12:21, dice: por tanto, escuche, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Eso lo que quiere decir es que no pecaron. La transgresión de Adán fue la embarcada que le pegó Eva con el fruto. Entonces, después de ahí, muchos pecaron, pero no porque se fueron a comer ese fruto, ya estaban en el pecado. ¿Sí me explico? Adán y Eva, Dios los hace a Adán, él vio que estaba solo, que estaba aburrido, y le hizo una compañera. Entonces, la compañera, dice el texto, que escucha a una serpiente, una snake, por ahí, y ella la embarca a comer del fruto. Muy astutamente, la serpiente no le dice todos los frutos que hay, sino que le hace ver que hay uno que no puede comer. No le dice, de todos los que tienen, solo ese no pueden, sino que le dice, y de ese no pueden. O sea, la serpiente se enfoca en lo que no pueden hacer. Eva cae, embarca a Adán, ahí ya problemas familiares no nos metemos, y ellos cometen pecado, pero no se repitió ese pecado durante muchos años hasta la llegada de Moisés, porque digamos, no llegaron, no salían parejas por ahí, entonces la serpiente andaba haciendo campaña, en vez de campaña evangelística, campaña de pecado, repartiendo las frutas de ese árbol para que todo el mundo pecara. No, eso sucedió una vez, y con solo eso, las demás generaciones y todas las personas que existieron ya pecaban y murieron pecando, aún sin saber que estaban cometiendo X o Y pecado, porque no existía una ley. Esto es importante cuando estamos empezando o cuando ya tenemos un ratito, refrescar para sacudirnos algunas cositas que nos han enseñado mal. Entonces, el pecado como tal, Adán pecó, sí pecó, pero después de Adán, todas las demás generaciones, hasta Moisés, vivieron en pecado, mintieron, engañaron, mataron. Caín mató a Abel, pero no porque comió el fruto, lo mató por envidia, por celos, porque la ofrenda de él fue más agradable que la de su hermano. Lo que pasa es que él fue más esforzado, más dedicado y creyó más, y el otro agarró lo que pudo y se lo ofreció a Dios. Tema por aparte, pero lo mató. Y entonces la Biblia no dice, y la serpiente, dándole un pedacito de la fruta que Eva mordió y que Adán comió, mató a Abel. Eso no fue así, simplemente ya el pecado existía, pero no había ninguna ley que le dijera a Caín que eso era pecado, excepto cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, ¿acaso yo soy el que lo cuida? ¿Acaso yo soy la niñera? Y ahí él se va, y todas las demás, todos los que existieron en ese tiempo, pecaron sí o sí, por desconocimiento, porque no había una ley. ¿Qué? Hasta ahí voy bien. Eso es lo que da a entender el versículo, creo que era el 14. Sí, el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Sigo en el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron de los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahorita explico todo eso. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo importante de todo esto que acabo de leer? Entre Adán y Moisés no había ley. Entonces muchos pecaron, digamos que por un desconocido, por una naturaleza pecaban. Simplemente pecaban por naturaleza. Mentían, engañaban, mataban, adulteraban, todo por naturaleza. Simplemente lo hacían natural. Cuando llega Moisés, Dios establece la ley. Creo que fueron 681, 86, algo de mandamientos. Eran más de 600. Por ahí anda, para arriba de los 600. Mandamientos que ya hacían consciente a la persona de que si faltaban a eso, estaban pecando. ¿Por qué Dios hace eso? Porque ahora ya no maté porque había que matarlo, lo maté, punto. No, ahora si lo mato, eso es pecado. Entonces ahora, lo que yo haga, lo hago consciente de que estoy rompiendo una ley, estoy fallando. O sea, hoy en día nadie peca por ignorancia. Nadie. Ya después de los, 5 años, ya son conscientes de que están diciendo una mentira. Ya están claros de que están mintiendo, ya están claros de que están ocultando cosas. O sea, ya después de cierta edad, me atrevo a pensar que incluso desde los 4, pero hablemos que de los 5 años en adelante, ya saben que están mintiendo. ¿Qué está haciendo? De una vez las manos atrás, nada. ¿Qué tiene en las manos? Nada. ¿Qué escondió? Nada. ¿Qué hizo? No sé. ¿Qué estaba viendo? Nada. Ya estamos mintiendo. O sea, ya existe el conocimiento del pecado. Entonces, cuando Dios le da las leyes a Moisés, lo hace al propio. ¿Por qué? Porque ahora la transgresión es voluntaria. Si yo voy a matar a alguien, soy consciente que lo voy a matar. Si yo voy a robar, soy consciente que estoy robando. Si yo estoy mintiendo, soy consciente que estoy mintiendo, y hay leyes y hay mandamientos que dicen que no lo debo hacer. Entonces, eso ya me hace consciente del pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cometo un pecado, tiene que haber una consecuencia o tiene que haber un castigo. Por eso es indispensable la gracia. ¿Y por qué Pablo hace todo ese enredo de que por la transgresión de uno, muchos, y eso uno lo lee y se queda, ¿qué? Como si lo estuvieran hablando en japonés, una cosa así rarísima, ¿okay? En arameo o en ¿cómo es que se llama el idioma de ellos? En mandarín, si estuvieran hablando en eso. Porque es mucha palabra que básicamente lo que dice es: Adán pecó y después de Adán todos pecan por pecar y no pasa nada, mueren en el pecado. Entonces, aquel lo mató, el otro mató, aquel vio unas frutas ahí mal puestas, las agarró porque tenía hambre y se las llevó y se las comió. Pecado, sí, porque robó, pero no había ninguna ley que dijera, no robarás. Quedó mal puesta, le dio por la jupa, literalmente. Pero llega Moisés, se va para arriba, baja con unas tablas, se las tira encima, luego vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿verdad? Ya con las tablas como tal, y le dice a las personas, honrarás a tu padre y a tu madre. Si no los honramos, estamos pecando. Pero ya soy consciente de que hay una ley, de que hay una palabra, de que hay un hecho que me dice estoy mintiendo. Y eso es lo que se aprovecha el enemigo para luego ir a culparnos delante de Dios cuando llega a dar vueltas por el mundo y dice, viste a fulanito, viste a fulanita, viste esto, está mintiendo, está engañando, le está mintiendo a los papás, le está mintiendo a la mamá, robó, etcétera, 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 un montón de situaciones, pero ya somos conscientes. Por eso es que la gracia se vuelve indispensable en nuestra vida, porque si mentimos, si robamos, lo que sea que transgreda la ley, que la rompa, que la violente, nos hace merecedores de la paila, y que nos cocinen ahí a fuego lento en caso de que dejemos esta vida y no tengamos un encuentro con Jesús. Entonces, la gracia y la misericordia son muy importantes, pero también son muy importantes para tener paz en la vida que estamos llevando actualmente, porque tenemos que lidiar con personas difíciles,
Y nosotros tal vez lo seamos también. Pero si no entendemos la gracia y no entendemos la misericordia, vamos a terminar pecando también. ¿Por qué? Porque si esa hermanita, que como he dicho varias veces, no tiene el don de lenguas, pero tiene una lengua que es un don, y anda hablando de usted y de mí hasta por debajo de la lengua porque no tiene músculo, ¿verdad? Yo puedo caer en odio a esa persona y la puedo llegar a odiar. Y la puedo llegar a odiar y a odiar fuerte y desearle el mal. Estoy pecando. Pero, ¿qué pasa si me paso al otro extremo y me vuelvo un hipócrita? Y soy condescendiente y le hablo y me vomito por dentro, pero ahí estoy. También estoy pecando porque soy un hipócrita. Y la Biblia dice que no puedo ser como la onda del mar que va y viene. Eso está en Santiago. Tengo que tener una posición clara, y la posición clara es entender que al mal no lo venzo con mal, lo venzo con bien. La gracia y la misericordia. Si eso no está claro en mi vida, voy a andar como abejón de mayo pegando por todo lado, porque no estoy teniendo claro cómo reaccionar ante las situaciones de la vida que me pueden llevar a tomar acciones o decisiones que atenten contra lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, tengo que quitarme esa palabrita, ya se me pegó. Entonces, Adán peca, un montón pecan, Moisés trae la ley y todos los que comienzan a pecar son conscientes del pecado hasta Jesús. Cuando Jesús llega, cuando Jesús aparece, aquí dice, por uno los pecados de muchos son perdonados, y dice al final, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿quién desobedeció? Adán. Entonces, por culpa de ese bandido, todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y aquí viene la parte más linda y hermosa, y si estuviéramos en una de esas congregaciones, aleluya, dígale a su hermano, dígale al que está al lado y grite amén y todo lo demás. Dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine para la justicia. Entonces, donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahorita hay alguien que está metido en un búnker consumiendo drogas, que está mal, que tiene a su familia sufriendo, que lo está haciendo mal a nivel olímpico y está en ese lugar, y los búnkers son lugares feos, yo conozco búnkers, son horribles, y en ese momento, es más, bueno, voy a terminar con eso, y en ese momento se arrepiente y él siente que necesita de Dios, ahí mismo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí le dice, Señor, sálvame, y Jesús lo salva. Pero hay pecado, pero donde está el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, por Adán, pecadores todos, por Jesús, solo me arrepiento, ahí la gracia. Lo que no merezco, porque estando ahí, merezco morir, que me maten, que me peguen un balazo, que me claven un puñal, lo que sea que pasa en los búnkeres. Eso no sucede porque Dios me perdona. Entonces, voy al ejemplo que voy a poner. Hay una película que se llama Poema de Salvación, que es de Pablo Olivares, ¿okay? Yo nunca había visto la película, pero por gracia de Dios conocí a Pablo Olivares y conocí el testimonio directamente de él. Eso fue en Estados Unidos, sí, fue la vez que fui a Estados Unidos. Pablo Olivares nace en el Evangelio, o sea, nace en una familia conocedora de la palabra de Dios. La mamá siempre le enseñó a orar y un montón de cosas que usted y yo, a muchos no nos enseñaron. Y él le gustaba la música y le enseñó a tocar, bueno, él aprendió a tocar guitarra, tocaba piano y cantaba una canción que se llama Poema de Salvación, de hecho, cuando estaba pequeño. Pero se aparta, el papá es un papá ausente, solo trabaja, de eso entiendo mucho, levantarse y no verlo, acostarse y no ha llegado del trabajo, la mamá está sola, él comienza como joven a experimentar cosas, comienza a escuchar otro tipo de música
yo no tengo ningún problema con los géneros musicales. Hay gente que dice que el rock es de Satanás. No, hay grupos de rock cristianos exageradamente buenos y un montón de eso. Yo con el género no tengo problema, tengo problema con la letra, porque hay que tener cuidado. Lo que la letra dice, literalmente la palabra cabe, ministra nuestras vidas. Entonces tengo que tener mucho cuidado lo que yo estoy cantando, lo que estoy escuchando, porque en algún momento digo, ¿pero qué es este estrés que me tengo? Y que está escuchando, eso puede afectar. Entonces eso quiere decir que tengo que poner Estereovisión o esas. No, eso es peor, ahí le van a sacar plata. Tengo que poner música bonita, o sea, puedo poner, no sé, Magneto. Es que hay tanta música. Lo que tengo que tener cuidado es lo que estoy escuchando. Él se mete en el mundo del rock, pero se mete de una forma muy fuerte, muy fuerte, al punto de que hace un pacto con Satanás. El grupo de él se llamaba Halógeno, ¿verdad? Halógenos. El grupo Halógeno. Y ese grupo de rock era uno de los grupos más fuertes y de mayor crecimiento en Latinoamérica. Y él se comenzó a pintar y comenzó a seguir la biografía del cantante de Halógeno, porque producto de todas sus malacrianzas y toda la rebeldía que algunos jóvenes pasamos por ahí, unos y otros no, él se da cuenta que el líder principal del grupo musical le gustaba lo que le gustaba, hacía lo que él hacía, y encontró el diario de él. ¿Y dónde lo encontró? En un internado cristiano, porque se dio cuenta que en ese internado estuvo ese personaje, y encontró el diario de él, y encontró que él, para alcanzar la fama, hizo un pacto con Satanás. Y él hizo un pacto con Satanás. Él tenía el anillo y todo, él se puso el anillo, y la fama del grupo se disparó. Se fue de la casa, obviamente. Bueno, fue un desorden total. Y él, incluso una de las canciones más famosas se llamaba Madre, y le cantaba así como madre, y decía, dedicado a todas las mamás que asfixian a sus hijos. Mami, tú fuiste una de esas, dijo en una entrevista, y le dedicó la canción a la mamá. Te odio, me ahogas, te detesto. Es increíble la letra de esa canción, y la canción y ella vio la canción, porque fue en MTV, o no me acuerdo en dónde fue, pero fue un programa de esos top. A él lo llevan, lo entrevistan, y él dice, dedicada a esas mamás que ahogan, que asfixian, que no lo dejan a uno vivir. Sí, madre, te estoy hablando a ti. Y la señora estaba viendo eso, y esa canción él la cantaba, y la fama de ese grupo explotó. ¿Qué hizo la señora con el dolor y todo lo demás? Bueno, recibió apoyo de verdaderos hermanos de la iglesia. Comenzaban a orar, siempre a orar por Pablo, a orar por él. Ellos hacen un viaje a México, y en México, en un conciertazo lleno, cuando van a firmar, porque firmaron con varias casas disqueras, estaban haciendo demasiada plata. En una de las firmas de un evento, después del concierto, se van a una tienda a ver guitarras, querían buscar instrumentos musicales, y un señor, es que fue muy bonito para mí, porque yo escuché la historia y nunca la había visto puesta en escena. Entonces ya verla en la película, yo digo, wow, todo lo que nos contó, fue así como pasó. Y el chavalillo que hace el papel de Pablo es igualito. Entonces, un señor llega y les dice, un mexicano llega y les dice, yo les puedo conseguir esa guitarra, yo los puedo llevar, y lo que ustedes necesitan. Ellos eran un secuestrador, secuestraron al grupo y la agarraron contra él. A todos los tenían guardados, pero al que golpeaban era Pablo. Cuando decían algo, lo golpeaban, se ciñeron con él. Pero justo en el momento en el que están haciendo eso, hay un grupo de oración en Argentina donde están orando por él cuando está pasando eso. Y hay un momento donde uno de los secuestradores le pone una pistola y le dice, ¿crees en Dios? El grupo como tal no sabía que él era creyente. Él siempre lo negó. Él era un ateo igual que los demás. Y cantaba, y obviamente con lo que cantaba jamás iban a creer que por lo menos tenía un mínimo conocimiento de Dios. En medio de todo el burumbum, y que la disquera les dice a los secuestradores que no les van a pagar por el grupo, le pone la pistola y le dice, ¿crees en Dios? Y él, llorando, lo vuelve a ver a los ojos y le dice, sí creo, yo sí creo en Dios.
él quita la pistola y le dice: si me hubieras dicho que no creías en Dios, te pego un balazo. Pero había una madre orando, nunca dejó de orar por él. Llegaron otros secuestradores a secuestrarlos, y los que los habían secuestrado los defendieron de esos secuestradores y los devolvieron. Él llegó, agarró las cosas, rompió ahí todo el convenio que tenía con la disquera, le dijo a los compañeros: me voy, agarró un avión y se fue para Argentina. Y llegó a pedirle perdón a la mamá por todo lo que había hecho, y lo que recibió de la mamá fue gracia. No le reclamó, no le regañó, no le gritó, recibió gracia. Lo abrazó, lo besó, y la historia se cuenta sola, con solo decirles que yo lo conocí personalmente en Estados Unidos, contando el testimonio y cantando la canción Yo Quiero Amarte Más, que es la canción que yo conocía de él, ya en términos de, no me gusta decir de música cristiana, sino de mensaje positivo. Entonces, eso es la gracia de Dios. Eso es lo que Romanos 5, del 12 al 21 nos quiere decir, traducido al lenguaje actual, básicamente. Que Adán pecó, todos pecadores. Ustedes y yo nacimos ya pecadores. Algunos desarrollamos el talento en diferentes áreas de nuestra vida para mentir, para engañar, para un montón de cosas que por razones obvias no puedo comentar en este momento, ¿verdad? Pero en el momento en el que nos encontramos con Dios y pedimos perdón, no recibimos castigo, señal o maltrato. Recibimos gracia de Dios. Y no la merecíamos, no la merecíamos. Por eso es importante que nuestros seres queridos lleguen a conocer esta verdad del Evangelio. No la religión, sino esta verdad del Evangelio. La gracia de Dios puede tocar tu vida sin importar lo que hayas hecho, y eso es lo que le molesta a mucha gente, incluidos los fariseos modernos. Les molesta eso, y a los que no conocen de Cristo les molesta demasiado. Antes de contar algo, voy a avanzar con la parte de misericordia. A.W. Tozer dijo: la misericordia es la bondad de Dios confrontando la miseria y la culpa humana. O sea, la misericordia y la bondad de Dios confrontando la miseria y la culpa humana. Es el eterno impulso del corazón de Dios hacia la compasión, el perdón y el alivio del sufrimiento del hombre caído. Eso está en un libro que se llama El conocimiento de los santos, de A.W. Tozer, que lo escribió en 1961. Él define la misericordia. Dice: la misericordia nunca comenzó en Dios. Si pudiera hacerlo, Dios podría cambiar, pero Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Idle Wilson Tozer. O sea, lo que él está diciendo es que la misericordia nunca comenzó en Dios, porque si hubiera comenzado en Él, Él pudo haber cambiado. Dios siempre ha sido misericordia, por eso no podía empezar en Él. Ya era, ya es y ya será. Está en todo el tiempo. La misericordia de Dios siempre está. Entonces, vean lo que dice el libro de Lamentaciones, donde está Jeremías. Se van para atrás, buscan el libro de Jeremías, el profeta llorón, y después de Jeremías está Lamentaciones. Vamos a leer lo que dice el capítulo 3, versos del 22 al 25. Dice, ahí espero que los que están por TikTok viéndonos se esté escuchando bastante bien. Dice el 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y cierra diciendo, bueno, cierra no, pero quedamos en el 25, que dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Entonces ve que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Y nunca decayeron sus misericordias, más bien nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto no es una licencia para pecar, porque no es así. Pareciera, pero no es así. Se puede interpretar. Es que
Lo que dice este texto es que el amor de Dios y su misericordia es tan grande, tan grande, que sin importar lo que hayamos hecho, si es de corazón la humillación, si es de corazón el arrepentimiento, Él nos perdona. Y ese perdón es nuevo todas las mañanas. ¿Y por qué lo dice así antes de que llegue Jesús? Porque eso fue en la época del profeta Jeremías. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y vamos a equivocarnos. En algún momento nos vamos a equivocar. La idea es que vaya siendo cada vez menos. La idea es equivocarnos en cosas diferentes y cada vez menos. O sea, esa es la idea. Y si eso pasa, la misericordia de Dios está para mí siempre y siempre me va a perdonar porque son nuevas cada mañana. Lo que pasa es que cuando no conocemos eso, creemos lo que el enemigo nos dice: ya hiciste eso, la volaste, fallaste, una más, ya van 4 seguidas, eso ya Dios no te lo va a perdonar, lo tuyo es deporte, ya usted lo está haciendo por deporte, campeón mundial, campeona mundial, récord Guinness, ya Dios no te perdona. No es cierto, es que eso nos enseñaron nuestros papás. Otra vez con lo mismo, ya no le creo, ya no confío en usted. Esas palabras golpean. Si a un papá le decía a uno: volviste a fallar. Voy a contar una historia, ¿okay?, de un muchacho que vivía allá en Alajuelita, un vecino mío, pero así muy vecino mío, casi que vivía en la misma casa, estaba a la pura par. Resulta que ese muchacho, un joven muy inteligente, muy capaz, de mucho futuro, ese muchacho, un día, producto de la relación rota que tenía con el papá, se levantó una madrugada, pasó por la sala y vio que en esa casa donde ellos vivían había como una, ¿cómo se llama? Una alacena, ¿cómo le dicen? Sí, donde están los platos y donde tienen las vajillas. La mejor vajilla está ahí para cuando lleguen invitados. Vean qué ironía. La mejor vajilla para los invitados, y los de la casa, los platos de lata. No, esa hay que usarla para los de la casa. Y cuando llegan invitados también, pero bueno, ahí tenían eso. Y aquí tenía un estante con 1, 2, 3, me contó mi amigo, sí, con 3, y había una tacita ahí de cerámica que la esposa de ese señor pintaba cerámica. Entonces ahí tenía la tacita. Y él ponía la billetera con el pañuelo, y dicen que al día de hoy todavía lo hace. Entonces usted llega a la casa donde viven y ahí tiene, solo que en un desayunador tiene el pañuelo, la billetera, las monedas y con holes, chicles y todo. Usted va ahí, se agarra un trading y ni cuenta se da porque tiene varios. Así pues. Entonces ese amigo mío pasó y no había relación. Él le decía al papá: papá, ¿no tiene ahí 100 colones en ese tiempo? Una tejita ahí para... No tengo, no hay, pero hay. No tengo, no hay. Entonces él llegó, agarró la billetera, hizo así, y el señor en esta partecita de acá, no sé si ahí se ve en internet, ahí metía los billetes doblados, los de 5,000, los tucanes. Entonces mi amigo llegó, hizo así y sacó, y era un fajo de billetes, que tal vez era poquito, pero para ese muchacho era así como, wow, millonario. O sea, puro DiCaprio en el meme, tirando billetes. Los agarró así, pero se hizo del 1 y del 2. Del 1 y del 2. Sacó 1 y metió todos los demás igual y puso la billetera ahí. Y se fue. Iba para el colegio con unos amigos y llegó y se agachó y así: vea lo que me encontré. ¿Qué se encontró? 5,000 colones. Uy, qué dichoso, mae, qué bárbaro. Yo los invito, vamos. Y nos fuimos a comer por ahí. Resulta y acontece que el señor no se dio cuenta, ¿ok? No se dio cuenta. Y a los 15 días, ese chavalo hizo lo mismo otra vez. Sí, es que a mí me contaron. Sí, yo me sentí identificado. Entonces, lo agarró. Y eso lo hizo varias veces. Era el tipo que más encontraba plata en cualquier parte de Alajuelita, San José, San Pedro, donde anduvieran, era el que más encontraba plata. Hasta que un día, Tontín fue a hacer lo mismo. Había escuchado una conversación y ese señor, cuenta mi amigo, que le estaba diciendo a la esposa: qué raro, es que siento como que no alcanza, como que hace falta un poco de la plata, no sé en qué se está gastando. El muchacho escuchó esa conversación, pero le valía porque había una relación ahí rota.
Y llegó Jetas y agarró la billetera, sacó todos los billetes y notó que entre todos los billetes de 5,000 había uno de 1,000. Uno de 1,000. Y Tontín no analizó que habían 20 billetes de 5 y uno de 1,000. Y pensó en su idiotez. Y no voy a agarrar el de 1 para no joder tanto. Y entonces cuenta que mi amigo agarró el de 1 y se lo metió para allá, escondido, porque ya iba a amanecer. El señor se levantó, agarró la billetera y dijo: falta plata. Alguien robó. Él tenía un hermano y el hermano era medio, pero se puso a llorar que él no había sido, entonces no había quien culpar. Obviamente se armó de hombría. Dijo: yo no sé, o sea, no sé. Dice mi amigo que él se metió el billete de 1,000 así como en el calzoncillo, ahí. Pues ahí se lo escondió. O sea, ahí lo metió. Y el señor llamó a la policía. Seguro ya tenía todo orquestado, porque el policía llegó demasiado rápido. Ya con los años él tuvo tiempo de analizar, pero ¿cómo hizo para llamar al policía que llegara tan rápido? Ya todo lo tenía organizado. O sea, al rato era un amigo, y se acordaba, era un chamaco de colegio que estaba haciendo eso, y tuvo que confesar. O sea, tuvo que confesar, sacar el billete de donde estaba y entregarlo. El asunto es que ese señor, en lugar de explotar y todo lo demás, se sentó en la mesa a llorar. Y eso despedazó al muchacho. Lo despedazó. Porque la pregunta de él seguro era: ¿qué hice para que hiciera eso? Si hubiera sido la mamá de él, no cuenta la historia, andaría aquí. Peleó con Jacob, peleó con el ángel y quedó hecho pistola. Porque si hubiera sido la mamá, yo creo que no contaría la historia. Diría: Rip murió por una chancleta. Pero el señor no, él nunca fue así. Él lloró. Y cuando el muchacho, cuéntame amigo, le pidió perdón, lo abrazó y le dijo que no volviera a hacer eso nunca más. Sin conocimiento de la palabra, porque es católico, apostólico, romántico, va a misa porque la señora le dice que vayan, y si no, entonces se hace loco al día de hoy. Pero lo abrazó llorando y le dijo que esperaba que hubiese aprendido la lección, y la aprendió en ese tema. En ese tema la aprendió. ¿Okay? Eso es gracia. Si hubiera sido el género femenino, ahí no hay ni gracia ni misericordia, hubiera existido funeral. Pero hubo gracia. Dice el Salmo 103, versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre será guardado el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Grande es Dios ¿en qué? En misericordia. Cuando nosotros aprendemos lo que es gracia y misericordia, aprendemos a tolerar situaciones que vivimos, empezamos a comprender que hay personas heridas que hieren. No, eso no quiere decir que tienen licencia para herirme, no. Pero yo me freno a mi reacción humana para no lastimar a alguien que está herido, que lo que está buscando es alguien con quien explotar. Entonces ahí es donde yo me contengo. Pero eso solo se llega a dar si entiendo la gracia y la misericordia que Dios tuvo conmigo. Ese muchacho que les conté, ese joven prometedor de gran futuro, a los años se montó en un bus para San José, decidido a quitarse la vida. Se montó en el bus, se fue para San José, y el objetivo de él era meterse en Calle 8, en la Dominicana, o irse para el lado de León 13, irse en algún lugar de esos, porque obviamente lo iban a asaltar. Ya se daba mucho eso. Llevaba un Walkman marca Aiwa, y la idea de él era, tenía mucho miedo de quitarse la vida a él, pero sí sabía
que tal vez alguien le podía hacer el favor, puñalito por ahí y lo mata. Iba decidido a eso. El muchacho se baja en el Parque de la Merced, ahí por donde quedaba antes la Rodolfo Leitón, y se fue caminando y pasó por la Catedral Metropolitana. En la Catedral Metropolitana había un rótulo que decía Radio Fides, es una emisora católica. Yo tampoco tengo problema con nada de eso. Y cuenta ese muchacho que pasó y estaba Radio Fides y entró. Se acordó de Martín Valverde, un cantautor católico que en mi caso yo lo admiro demasiado. Me encanta. Cuando ha venido a Costa Rica en su momento, porque no volvió, él está en México, no me perdía un concierto de él, siempre iba, porque Martín es increíble, es demasiado carga. Y ese muchacho se acordó de Martín Valverde por una vez que había ido a un campamento en una iglesia católica. La cuestión es que entró y preguntó por una canción específica de Martín Valverde. Él no recordaba qué era. La muchacha le dijo, es que vea, lo único que está es este cassette. Y le dio un cassette que decía Rock Surrección, así se llamaba el cassette de Martín Valverde. Él lo compró, por comprarlo, lo puso, pero curiosamente el cassette venía del lado B, había sido rebobinado diferente. Yo sé que la juventud no va a entender eso, pero venía del lado B. Se montó en el bus de Sabana Cementerio para bajarse en la zona rosa, en la parte de la Dominicana, ahí por el Museo de los Niños, para que se ubiquen, por ahí. Esa es la Dominicana, esa parte, al día de hoy es horrible andar por ahí, hay que tener mucho cuidado. Y en ese tiempo era más. Él se montó en el bus, decidido a ir ahí y caminar como tonto, como diciendo, aquí está, hagan lo que tienen que hacer, porque se quería morir. Y puso el cassette. Estaba pasando situaciones difíciles, se había jalado muchas tortas, tenía la vida muy desordenada a sus 16, 17 años, y quería mandar todo por un carajo, el papá ausente, la mamá otro mundo, no tenía amistades fuertes, todo lo que hacía era malo, esto no servía, esto no sirve, usted no sirve, usted todo lo hace mal, y lo comparaban con uno y lo comparaban con otro, y todo era malo. Entonces él ya estaba cansado, porque él decía, ¿para qué nací? Si todo lo hago mal, todo está mal, yo no sirvo, y fui un error. Entonces si fui un error, y era tanto lo que ese muchacho tenía, que hizo eso, pero compró ese cassette, irónicamente se monta y lo pone, y escucha algo que dice. Martín Valverde comienza a hablar y cuenta la historia de un amigo que se iba a quitar la vida. Así comienza la historia. Dice, les voy a contar la historia de Miguel, creo que es. Escríbanme por WhatsApp y yo les mando el video de la canción, dura 9 minutos la canción. Y dice que él llegó a la casa decidido a quitarse la vida, y que él le decía, Martín, llegué a mi casa, cerré la puerta, me metí al cuarto o al baño, iba decidido a quitarme la vida, y alguien en la sala de la casa activó el estéreo, el equipo de música. Dice la cantidad, que me lo sé de memoria, él me lo contó y esa historia a mí se me quedó grabada. Dice, alguien en la sala de la casa estripó el estéreo, el equipo de música, y comenzó a sonar algo que decía, cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti, recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Y él dice, Martín, lloré, y lloré porque no había nadie en la sala de la casa. Como son católicos, entonces ellos dicen, el Espíritu Santo, el ángel de la guarda, encendió el estéreo, la grabadora, pero las palabras que ese muchacho escuchó en el bus fueron esas: cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti, recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Y en la canción él decía, lloré, y lloré muchas veces, al igual que ese muchacho. Lloró en el bus, no se bajó ahí, dio la vuelta, donde se montó, ahí se bajó en el Parque de la Merced y agarró el bus para Conce nuevamente. La familia nunca se dio cuenta de esa situación, pero eso es gracia. Y eso es misericordia, porque está bien, había cometido sus errores, pero también había recibido una vagoneta de basura. Entonces estaba justificado a hacerlo, humanamente hablando, pero había gracia y misericordia esperando a la vuelta de un cassette que compró de forma inocente y que puso en un Walkman marca Aiwa, que se había comprado en una tienda en La Bruca mucho tiempo atrás. Entonces, Efesios 2:1 dice,
y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí viene un montón de cosas más, pero vea lo que dice el 8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de usted ni de mí, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se la crea, sino porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios es la fuente, esto lo dijo Matthew Henry entre 1706 y 1710. La misericordia de Dios es la fuente de nuestra liberación de la miseria, y su gracia es la fuente de toda nuestra felicidad. La misericordia nos libra del infierno, la gracia nos da el cielo. Y dice también Matthew más adelante: nada en el hombre movió a Dios a salvarnos, todo provino de la riqueza de su misericordia y de las abundantes riquezas de su gracia. La gracia y la misericordia de Dios son las que nos tienen a nosotros hoy aquí. Yo no sé cómo fue su historia de vida, tal vez conozco la de algunas, los que nos están viendo, obviamente que no, pero tal vez tuvimos situaciones difíciles, abandono por parte de padres, de familiares. Nos ha tocado, como dice una canción de Manny Montes, un cantante puertorriqueño, tal vez nos ha tocado una vida dura, durísima tal vez, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre han estado ahí. Tal vez hemos hecho todo lo malo y no merecemos lo bueno, pero Dios quiere darnos lo bueno siendo inmerecedores, y merecemos lo malo. Lo que dice Lucas 15, del 11 al 32, es la historia del hijo pródigo. Básicamente es un muchacho que lo tiene todo, y de un pronto al otro dice: ya me harté, deme la plata, deme mi herencia y me voy. Y se fue a hacer en el mundo lo que le dio la gana. Terminó comiendo comida de cerdos, perdió todo, perdió la plata, mujeres, fiestas, todo, hizo todo lo que quiso hacer fuera de su padre, y todo lo perdió. Llega un momento donde él está literalmente comiendo la comida de los cerdos, y se acuerda y dice: yo aquí estoy comiendo comida de cerdo, y en la casa de mi padre los que sirven, los sirvientes, tienen techo, tienen comida, tienen ropa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón. Y levantándose, por ahí del verso 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y dice que el papá fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿El hijo al papá? No, el papá al hijo. Comida de cerdos, sucio, asqueroso, apestoso. Se da cuenta que la embarró, que lo único que queda es regresar, pero muchos de nosotros sabíamos que si regresábamos nos iban a decir: se lo dije, se lo advertí, eso era lo que le iba a pasar, y nos iban a hundir más, y por eso nos alejamos más, y más, y más, y más. Pero este padre, que es Jesús, que es Dios, todos los días, dice la historia, que salía y se asomaba a ver en qué momento venía él. Todos los días lo hacía y no llegaba, pero no se cansó hasta que él llega, ve al padre donde está, dice: la embarré, no merezco nada, tráteme como uno de sus siervos, lo único que necesito es comida. Y el padre lo abraza, lo besa. Eso es misericordia. Merecía castigo, lo que le decían a uno, lo que me dijeron a mí muchas veces. Mi mamá me decía: si se sube ahí se va a quebrar, y si no se quiebra yo lo quiebro. Así me lo decía. Vaya Joseph Murillo Fallas, me decía,
vaya, que si no le pasa algo ahí, le pasa conmigo cuando venga. Sí, no tenía por dónde agarrar. Si voy ahí me iba a ir mal, y si voy me va a ir mal, yo siempre escogí ir allá, porque allá me iba a ir mal y aquí también me iban a recetar, entonces el combo, pero no aquí, otro combo, entonces me iba a ir mal. Y me decían, cuéntele a sus papás. Está loco. Yo le cuento a mis papás, me matan. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me transmitieron. Ignorancia, o sea, no es que fueran malos, así los criaron. Entiendo eso por gracia y misericordia, porque por mucho tiempo guardé odio y rencor. Fueron perdonados, pero por mucho tiempo hubo odio y rencor. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo le voy a contar si me va a despedazar? Me va a hundir. Es más, a mí me llevaron a Cartago, a la ciudad de los niños, para que yo viera el internado donde me iban a meter. Me llevaron a Cartago. O sea, a mí me montaron en el carro y me llevaron a Cartago, a la ciudad de los niños, y me metieron en un cuarto para que con mis futuros compañeros, y estaban organizando todo porque a mí me iban a mandar a la ciudad de los niños. Y yo le decía a tita Chávez, a mi abuelita, mi finada abuelita, le decía, tita, yo no quiero ir ahí. Y mi abuela me trataba de defender, peor todavía. Pero a mí me llevaron ahí, me iban a internar ahí. Entonces yo, ¿qué les quería contar a ellos? Nada. Porque me iban a señalar, me iban a hundir, me iban a pegar, me iba a pasar lo peor. Pero Dios no es así. El problema es que con Dios aplicamos lo que nos enseñaron otras personas. Entonces no nos acercamos, no lo buscamos y seguimos en la misma basura de siempre, porque le ponemos a Dios o a Jesús la cara de mi papá, de mi mamá, de la expareja, de la pareja actual, de lo que sea, y seguimos cometiendo los mismos errores. Gracia y misericordia, porque dice el texto más adelantito, como por ahí el 23, le dice el papá a los demás: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, pónganle zapatos, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y es lo mismo que Jesús cuenta más adelante, donde dice: de 100 ovejas se perdió una, dejó a las 99 por ir por la que estaba perdida, que somos usted y yo. Eso es gracia y misericordia. El corazón de Dios está desnudo ante los hombres en ese acto del hijo pródigo, y eso lo dijo Charles Spurgeon. Y quiero poner esta imagen para cerrar. Hace unos días, ya con esto termino, me dijo una persona que alguien conocido mío, que en algún momento tuve la oportunidad de conocerle, llegó y dijo estas palabras: ¡ja! Me contaron que ahora dice que es pastor. Sí, ahora dice que es pastor. Debe ser peor las cosas ahora, porque ahora seguro juega de, bueno, en primer lugar, no es que ahora sea pastor, Dios me llamó a esto hace muchos años, y por situaciones de la vida y por un periodo de madurez que tuve que vivir, pues me tocó ejercerlo hasta ahora. Las personas no tienen problemas si usted fuma. Las personas no tienen problemas si usted toma. Es más, usted puede ser un terian. No tienen problemas si es un terian y anda ahí caminando en 4 patas y dice: mire un terian, y lo que hacen es aplaudirle o sacarle un video. El terian en San Ramón, digamos. No tienen problema con eso. Pero vaya, diga usted que tiene a Cristo en su corazón y le van a caer encima. Vaya, diga usted que usted ama a Dios, comience usted a decir: Dios te bendiga, y es como si usted les estuviera mentando la mamá. Se enojan, se molestan, y dentro de la religión se molestan y se enojan porque Daddy Yankee se convierte al cristianismo, pero sale en un estadio en España cantando. Se enojan porque Juan Luis Guerra recibe un premio en un estadio y canta. Se enojan porque Ricardo Montaner tiene una serie en un canal de esos, de Discovery, uno de esos, tiene una serie familiar. Se enojan porque es cristiano. Se enojan porque Yuri hace conciertos. Se enojan porque Héctor el Father predica la palabra. Se enojan porque Larry Over se entrega a Cristo. Se enojan porque el general, el policía, decían mis abuelitos, el general que en su momento fue un boom en los 80s y 90s, ahora es pastor en una iglesia. Porque Nando Boom es pastor en una iglesia. Se enojan porque Chilo y Nacho se convierte a Cristo y ahora canta Abba Padre, Mi Testimonio, y sigue cantando Mi Niña Bonita porque tiene contratos que tiene que cumplir. Si no cumple esos contratos y los rompe, qué bárbaro, pero aceptó a Cristo, y un cristiano no hace eso. Pero como no lo hace y los cumple, pero ¿cuál es la conversión entonces? Tiene que dejar todo eso por Cristo, nunca se les va a quedar bien.
Nunca se les va a quedar bien. El más reciente, Tiago, el que canta Piel, llorando una canción, le pidió perdón a Dios en un concierto y lo acepta, y acepta a Cristo en su corazón. Las personas lamentablemente no tienen problema con todo lo malo que hagamos, hasta lo entienden, lo justifican y responden de la misma manera. Pero vaya usted a decir que ahora entregó su vida a Cristo, vaya usted a decir que usted ahora le sirve a Dios y siga su vida normal, porque yo no tengo por qué cambiar. Yo soy yo, y si yo en esta carrera de 17 años, alejado de las cuatro paredes y de la religiosidad, porque si algo que me ha sostenido es Dios, pero digamos, alejado de eso, todo mi trabajo y todo lo que he hecho, lo hice como ser humano para sacar adelante a mi familia, ¿cómo no lo voy a hacer ahora que Dios me dice, no te he soltado y tengo una tarea con usted, cúmplala? Entonces, mis dones y talentos los pongo al servicio de Dios, cuido las cosas, cambio cositas que no estaban bien, que no eran correctas, que no eran del agrado incluso de personas decentes, nada de religiosidad, simplemente educación, respeto y un montón de cosas más. Y eso incomoda a las personas, porque no conocen y no han experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Cuando usted y yo entendemos la gracia y la misericordia de Dios, nuestro enfoque de vida cambia total y radicalmente. Entonces, lo que les quiero terminar diciendo es, dése la oportunidad de conocer la misericordia de Dios. Ya no se culpe más por las situaciones que vivió en algún momento. Dese la oportunidad de vivir la misericordia de Dios y dese la gran oportunidad de recibir su gracia, porque somos merecedores de la gracia y de la misericordia de Dios, y está disponible para nosotros, como dice la palabra, nuevas cada mañana. Cerremos los ojos para orar. Aquí los de TikTok, denme un momentito porque hay una comprobación. Listo, ahí está, seguimos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo he hablado al intelecto, tú hablas al corazón. La gracia y la misericordia son palabras muy bonitas que se usan como cliché, que se dicen en muchas ocasiones, pero que pocas veces sabemos realmente lo que significan, y pocas veces nos hemos permitido experimentarlas en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que cada una de las personas que están viéndonos a través de la red social, más los que estamos aquí en nuestra congregación, tu misericordia primero sea la que constantemente llegue a nuestra vida. Misericordia, misericordia. Recuerden, uno dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sí, totalmente de acuerdo, pero en ese proceso de cosecha, si yo vuelvo la mirada a Dios, si yo me arrepiento, si yo me humillo y si yo me doy cuenta que ya Él pagó por mí, hay algo que no va a cosechar, hay algo que Él va a parar en el camino porque ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la misericordia de Dios es lo que necesitamos ver todos los días de nuestra vida, todos. Permítenos, Señor, apreciar tu misericordia todos los días, y toca la vida de mis hermanos y de mis hermanas, para que abran su entendimiento y se den cuenta que la misericordia de Dios está ahí, al paso de una oración. Señor, perdóname, no sé lo que hice, no sé por qué lo hice, perdóname, pensé mal, hablé mal, actué mal, decía lo malo, perdóname, porque hoy me dijeron que tengo misericordia y que es nueva cada día, y posteriormente que veamos tu gracia. Son todas aquellas bendiciones que llegan a nuestra vida, que por estar cegados por el pecado, por la mentira, por el odio, por el rencor y por la falta de misericordia que no habíamos visto, no nos dábamos cuenta de todas las bendiciones que tú nos das, de las que somos inmerecedores, pero que por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, por un obediente, yo tengo acceso a todos los beneficios. Que la gracia de Dios, que todo lo que el enemigo y mi mente dice que no merezco, yo pueda entender que soy digno de recibirlas, porque ya me di cuenta que estaba comiendo con cerdos, ya me di cuenta que estaba haciendo lo malo, ya me di cuenta que no estaba actuando bien, y me acaban de decir que en la casa mi padre todos los días se asoma esperando que llegue. Entonces camino a ti sucio, desgreñado, oliendo mal, y lo único que quiero es que me recibas, y me dicen que tú me abrazas,
me besas, me limpias, me calzas, me pones vestido, me pones anillo y haces una fiesta para recibir la gracia que viene de ti. Padre, que la gracia y la misericordia sean los pilares de nuestra vida, para nuestra vida y para aplicarla en aquellos que todavía no te conocen y necesitan conocerte a través de nuestro testimonio, de nuestra humanidad llena de gracia y de misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos, muchísimas gracias. Espero que esta palabra de verdad les haya servido. Y a los que nos están viendo en casita, siempre nos conectamos por YouTube. Fue que hoy, no sé por qué, el mensaje no quería llegar por ahí. Gracias, porque estoy viendo las reacciones. Tengo buena vista de largo, entonces estoy viendo las reacciones. Vayan a mi canal de YouTube, Comunidad de Fe Sin Paredes. Suscríbanse, que igual este video yo lo voy a subir en YouTube para que lo puedan compartir. Que Dios me los bendiga, me las bendiga, que los lleve a ustedes a casita con bien. Y yo me hago para acá para terminar la transmisión. Por acá termino la transmisión. Nos vemos la próxima semana por YouTube. Y que Diosito me los bendiga. Y a los que estamos acá,